como veis ahí, se llama tiempos capitales del futuro. Eso es el tema principal de hoy. En la profecía bíblica, ¿cuáles son los tiempos más importantes y cómo se revelan? Antes de llegar ahí, vamos a ver, es importante que entendamos cómo llega la revelación, cómo llega la profecía. Los profetas eran personas, como tú y como yo, de carne y hueso, corrientes, normales, solamente que Dios les había asignado, les había señalado para poder comunicarles a ellos revelaciones, y lo iba a hacer de formas distintas. Por ejemplo, lo iba a hacer a través de sueños reveladores, sueños proféticos. Todos soñamos, ¿verdad? A veces nos acordamos, a veces no. A veces son sueños que nos impactan, muy reales, muy vívidos, y a veces son sueños que no tienen mayor importancia y enseguida desaparecen, los olvidamos. A veces son sueños que nos producen temor, o son sueños que nos producen alegría, o son sueños que nos producen algún tipo de emoción, algún tipo de sensación distinta. Hay muchos tipos de sueños. Hay sueños de advertencia, hay sueños que revelan, que son reveladores. Hay sueños que nos vienen a mostrar, cuando son sueños de Dios destinados a manifestar el futuro, que nos van a revelar las cosas venideras, las cosas que están por venir. Ese es el tipo de sueño que consideramos profético. Es el sueño revelado a un profeta, a una persona que recibe de parte de Dios ese sueño para mostrarle, revelarle algo venidero, algo en el futuro, algo que no ha ocurrido todavía, y que por medio de ese sueño Dios se lo comunica. Esto lo hicieron los profetas. Tuvieron estos sueños y los escribieron. Escribieron lo que Dios les estaba revelando y forman una buena parte de lo que hoy tenemos como libro sagrado, que es la Biblia. Así, en la parte de los profetas y en muchas ocasiones en que los personajes tenían una unción profética, recibieron sueños. Nos podemos remontar, por ejemplo, hasta Jacob, ¿no? Jacob tuvo un sueño. Dice que se sentó en Betel, se acostó para pasar la noche y de pronto tuvo una visión nocturna. A veces los sueños se denominan en la escritura visión nocturna. Podemos hablar de José. José tenía sueños, ¿verdad? Y recibía a través de esos sueños lo que era el plan de Dios, lo que estaría pasando en el futuro. Pero no solamente tenía sueños, era intérprete o interpretador, como queramos llamarle, de esos mismos sueños, de los que él recibía, pero también de otros. Como acabo de decir hace un rato, todos tenemos sueños. Quizás no es un sueño profético de cosas que van a acontecer en la historia, en el futuro, pero pueden ser sueños reveladores y quizás no los entendamos. Entonces, José no solamente tenía esa revelación en sueños, sino que era capaz, también tenía un don de interpretación de sueños. Así que vemos que los profetas tenían revelaciones de distintas maneras, para ser aplicadas, para comunicar el plan de Dios, o el programa, o el propósito, o el proyecto de Dios, en algún momento para la vida de una persona, para la vida de un país, para la vida del pueblo de Dios, para la vida de la sociedad, del mundo, de la humanidad en el futuro. Bien, los sueños. El profeta Daniel, como tenéis ahí en referencia, dice en el año, estamos hablando del capítulo 7 del profeta Daniel, en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño.
Tuvo Daniel un sueño, dice ahí. Y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Eso es como ha llegado hasta nosotros. El profeta escribió el sueño. Es una pena que muchas veces no escribamos nuestros sueños. Y a veces son sueños reveladores. Quizá deberíamos de acostumbrarnos a tener siempre cerca de la cama un bolígrafo y un blog, porque hay sueños reveladores que si no los escribes en el momento en que te despiertas y te estás acordando, quizá luego ya no te acuerdes, quizá luego se vayan disipando, ¿verdad?, con tantas cosas que nos entran en la cabeza y se conviertan en náufragos en alta mar que luego es difícil de encontrar. Luego quieres recordarlo y no te vienen, ¿verdad? No es mala idea escribir los sueños y pedirle a Dios que nos revele qué nos quiere decir, por qué hemos tenido ese sueño. Hay sueños que nunca podemos olvidar. Yo no sé si te pasará a ti, pero yo recuerdo sueños de hace 40 años. ¿Cómo puede ser? Eran sueños impactantes, eran sueños muy vívidos, eran sueños que produjeron una huella fuerte y que Dios los ha traído de vez en cuando a la memoria. Y esos sueños permanecen de por vida, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en la Biblia. Sí, algunos se han cumplido, otros están por cumplirse. Pero son, como vemos aquí, revelaciones que merece la pena tomar nota y comunicarlos. Y esto es lo que hicieron los profetas. Gracias a eso, nosotros hoy tenemos muy buena parte de la revelación dada en sueños para poderla leer en la palabra, como acabamos de ver en el profeta Daniel. Luego hay visiones que no son visiones nocturnas, son visiones diurnas. Lo mismo que tú ves en un sueño, lo puedes ver a plena luz del día. De pronto Dios te puede abrir una visión y estás viendo lo que va a ocurrir, esa revelación que Dios te quiere mostrar sin necesidad de estar durmiendo, estás despierto. Eso se llama una visión. La Biblia está llena también de visiones, especialmente en lo que respecta a la profecía. Fijaos en ese capítulo 8 del profeta Daniel, cuando dice que en el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión. ¿Ves? Vi en visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, de la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río. Pero era una visión, no era la realidad, era una visión. Él lo deja muy claro. Vi una visión cuando yo estaba a la orilla del río y esto es lo que vi. ¿Verdad? Así que Dios ha hablado muchas veces a través de visiones. O Dios ha hablado directamente, ha hablado con las personas. Por ejemplo, él decía de Moisés, yo hablo con él cara a cara. Dios habla con nosotros, lo podemos oír, si Dios nos quiere hablar audiblemente, o lo podemos escuchar interiormente, si Dios nos habla internamente. Pero Dios nos habla y nos revela, nos puede revelar, nos quiere revelar muchas veces cosas que no puede hacer porque no tomamos el tiempo para
estar con él, para escucharle. Los profetas fueron escogidos para recibir esa revelación. Entonces Dios le hablaba a todos esos profetas que conocemos: Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los demás que están registrados. Ahí tenemos una escritura de Ezequiel, del capítulo 3, cuando dice: entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Después dice: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho el Señor. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga. Pero él iba a hablar, ¿verdad? Pero cuando yo te hable, tú háblalo. No era una visión, no era un sueño, era la voz del Señor, la palabra del Señor que venía al profeta, y entonces el profeta lo comunicaba a aquellos a los que iba destinado. Estas son las tres formas básicas en las que Dios ha hablado a los profetas y que quedó registrada, como hoy tenemos en nuestras Biblias, para podernos ayudar a entender el futuro. De eso de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos todas estas escrituras, cuando hacemos una recopilación de todo lo que se ha visto, todo lo que se ha soñado, todo lo que se ha oído acerca del futuro, a través de los profetas, entonces nos encontramos con una gran cantidad de revelación que podemos diferenciar por tiempos y que nos conviene diferenciar. Algo así como hacer una clasificación de en qué tiempo concreto, para qué tiempo concreto fue dada esa profecía. ¿Cómo podemos saber que fue dada para ese tiempo y no para otro? ¿Qué tiempos serían? ¿Qué ha sido revelado acerca de esos tiempos? Y esto es importante que lo entendamos para luego poder ver en perspectiva, colocar la profecía en el tiempo adecuado. Estamos hablando en términos generales del tiempo del fin. Entonces, cuando hablamos del tiempo del fin, ya tenemos una ubicación, ¿no es cierto? Pero incluso dentro del tiempo del fin, hay muchos, como decíamos el otro día, hay muchas montañas que tienen su espacio y su separación en el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a verlas también con esa perspectiva. Bien, cuando hablamos de profecías del futuro de la humanidad, entonces podemos ver como, podríamos decir, dos grandes clasificaciones, que en realidad no son dos clasificaciones, es lo mismo que luego vemos que se va reduciendo en tiempo y se va detallando. Lo primero sería las profecías generales que nos hablan del último tiempo. Uno dice, ¿y qué abarca el último tiempo? También en la Escritura aparece como los últimos días. ¿Qué es el último tiempo? ¿Qué son los últimos días? ¿Cuándo se puede decir que empiezan y que acaban? Para que nos podamos centrar nuestra mirada, nuestra atención en esas cosas. ¿Cómo podemos discernir que eso es el último tiempo? Entonces, bueno, cuando recogemos todas esas escrituras y ponemos todo eso junto, es cuando empezamos a darnos cuenta de que lo que nosotros llamamos, lo que la Biblia llama el último tiempo, es un tiempo largo. Los últimos días puede parecer que sean días de 24 horas,
Pero ¿qué serían los últimos días de 24 horas? Obviamente no se trata de 24 horas. Se trata de un periodo más amplio que se llama los últimos días. Algunos han explicado esto, y lo digo porque hace sentido y nos ayuda a entender. Algunos han dicho, y cuando digo algunos me refiero a algunos estudiantes de la Biblia, algunos estudiantes de escatología, han dicho, o estudiosos de la escatología han dicho que la creación fue creada en 6 días para expresar también una proyección profética en años, en miles de años, basándose en que está revelado que para el Señor, lo leemos en Primera de Pedro, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Entonces han dicho, lo cito a estos estudiosos, han dicho que cada 1000 años que ha pasado desde la creación se correspondería a unos de esos días. Por tanto, los últimos días serían los últimos 2000 años. El último tiempo sería un periodo amplio que coincidiría con los últimos días. Es decir, los últimos 2000 años de la historia. Ahora nosotros estamos viviendo al final de los últimos 2000 años de la historia. Por eso estamos en los últimos días, por eso estamos en el último tiempo. Pero no es suficiente saber lo que es el último tiempo, los últimos días. Fijaros en esta escritura del apóstol Juan. Hijitos, dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ves esa escritura de la primera carta de Juan? Él nos está diciendo que vosotros oísteis que en el último tiempo viene el anticristo, y ya estamos en el último tiempo, lo podemos ver porque ya han surgido muchos anticristos. Pero Juan estaba escribiendo esto hace 2000 años, dijo, ya estamos en el último tiempo. ¿Se estaba equivocando cuando dijo que ya estamos en el último tiempo? No. Porque si tú pones en orden los días de la creación, ves que fueron 6. Y cuando Juan escribió esto, habían pasado 4000 años desde la creación. Así que solo quedaban 2 milenios o 2 días proféticamente para llegar al fin. Entonces ya podía decir, estamos en el último tiempo, los últimos días. Para que nos demos cuenta de que tenemos que tener todo esto en consideración. ¿Por qué alguien hace 2000 años podía decir ya estamos en el último tiempo? Ya estamos en los últimos días. Bien, el último tiempo sería un periodo largo en el que, por ejemplo, podríamos encontrar, mira, en Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando Jesús comienza a abrir los sellos, hay un momento en Apocalipsis, que ya lo veremos con más detalle, cuando Juan está delante del trono de Dios y aparece un ángel que dice, ¿quién va a ser digno de tomar el libro que Dios tiene en la mano para abrir sus sellos y mostrarnos su revelación? Y entonces el ángel se fue recorriendo toda la creación, toda la existencia, todo lo que Dios ha hecho, en busca de alguien que sea digno.
de venir. Y viene con una mala noticia de que no encuentra a nadie que es digno de abrir ese libro. Así que Juan de pronto siente una tristeza profunda, un lamento, y comienza a llorar. Y uno de los ancianos que estaban allí en el trono de Dios le dice: Juan, no llores, porque hay alguien que sí es digno de tomar ese libro y abrir los sellos. Y entonces apareció Jesús. Y Jesús se acercó al libro, se acercó al trono, tomó el libro de la mano de Dios. Ese libro contenía 7 sellos. Y entonces Jesús comenzó a abrir los sellos. Los 4 primeros sellos que Jesús abre traen una visión, una revelación en visión. Y esto es lo que Juan vio, la visión de lo que ocurriría con cada uno de esos sellos. Y lo que aparece son 4 jinetes. Los 4 primeros sellos de ese libro revelan a 4 jinetes que estarían actuando, a 4 caballos con sus jinetes. Y esos caballos, cada uno era de un color y cada uno manifestaba algo distinto, una operación, una acción. Tú dices, bueno, ¿esta visión para cuándo es? ¿Es para el último tiempo? Sí. Pero dentro del último tiempo, ¿cuándo va a estar operando? Y cuando tú analizas estos caballos, te das cuenta de que pueden estar en operación mucho tiempo, aunque en el tiempo del fin estén con más ímpetu haciendo su obra. Algo así como lo que ocurre en una carrera de caballos. ¿Has visto una carrera de caballos alguna vez? Los caballos salen corriendo, ¿verdad? Salen corriendo. Y el jinete tiene que mantener un cierto ritmo. Pero no puede agotar al caballo. Tiene que tener la precaución de mantener un ritmo, pero no agotarlo. Porque cuando se vaya acercando al final de la carrera, entonces cuando tiene que darlo todo. Entonces tiene que tener suficiente energía como para hacer un sprint, se llama, ¿no? Un ataque final, ¿no? Entonces cuando sacan lo máximo ¿verdad? Y se entregan y corren de una manera totalmente veloz, entregada, ¿no? Bueno, pues podríamos considerar a estas fuerzas operativas, no las estamos describiendo ahora porque no estamos todavía en Apocalipsis, pero es para que entendamos los tiempos. Podríamos decir, estos caballos comenzaron hace mucho tiempo, por ejemplo, las guerras. El caballo rojo representa las guerras y el jinete que lo monta lleva una espada para quitar muchas vidas. Representa el armamento y representa las guerras provocadas por el ser humano en la historia. Pero, ¿a qué guerras se refiere? Pues a muchas guerras. ¿Pero cuándo empezaron? Hace mucho tiempo, ¿o no? Lo que pasa es que aparecen en esa visión para decirnos que ese jinete que va a estar quitando tantas vidas con tantas guerras a lo largo de mucho tiempo de la historia, pues en el tiempo final va a quitar más vidas que nunca, va a hacer más guerras y mayores que nunca antes, para que lo entendamos. Pero ya puede tener un largo recorrido, y lo mismo con los demás caballos que iremos analizando. Vamos al tiempo del fin, quiero decir, dentro del último tiempo, cuando hablamos del tiempo del fin, entonces nos estamos acercando un poco más, estamos
con el objetivo, nos estamos aproximando un poco más hacia el extremo donde va a acabar ese tiempo, el tiempo del fin. Pero aún así, el tiempo del fin es un término amplio. Entonces no podemos conformarnos con hablar del tiempo del fin, tenemos que ver cómo las profecías cubren ese tiempo y qué otras cosas marcan pautas dentro de ese tiempo. Por ejemplo, Jesús habló del principio de dolores. Eso sería una pauta dentro del tiempo del fin. ¿Cuándo vendría el tiempo del fin? ¿Cuándo podemos considerar que estamos en el tiempo del fin? ¿Cómo lo podemos saber? Tenemos que ir a la revelación. Tenemos que ver lo que Dios reveló. Por eso ahí en el profeta Daniel, y tenéis la escritura a la vista, en el profeta Daniel dice, en el capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, sella el libro para que no se abra, para que no se entienda. Esto es lo que quiere decir, deja el libro cerrado, no cerrado físicamente, pero Dios quería mostrarle a Daniel que ese libro iba a quedar incomprendido hasta el tiempo del fin. Y es fácil de entender porque las cosas que se describen ahí, como lo que va a decir ahora mismo, ahí el ángel a Gabriel, es una cosa que nos revela el momento en el que podemos decir, ya estamos en el tiempo del fin, ya entendemos el libro. Que es cuando le dice, muchos correrán de aquí para allá, de acá para allá, y la ciencia aumentará. Entonces, cuando nosotros percibimos esto con mucha claridad, mira, mucha gente está andando de aquí para allá, como decía esa escritura, y la ciencia ha aumentado mucho, entonces podemos saber que estamos en el tiempo del fin. Podemos decir, el tiempo del fin, dentro de los últimos tiempos, es un tiempo en el que ya la gente está viajando mucho por todas partes y la ciencia aumenta considerablemente. Así que teniendo eso en cuenta, ¿qué dirías tú? ¿Puedes decir que estamos en el tiempo del fin? ¿Puedes decir que ya estamos viendo el cumplimiento de esas profecías? Entonces eso significaría que ya el libro se está abriendo. Dios le estaba diciendo a Daniel, cierra el libro, séllalo, déjalo ahí cerrado, porque nadie lo va a poder comprender. Se empezará a comprender en un momento determinado, que será el tiempo del fin. La gente que viva en aquella época donde habrá muchos viajes, muchos desplazamientos, hoy lo llamamos globalización, ¿verdad? Habrá mucho movimiento de gente por todo el mundo y habrá un aumento muy grande de la ciencia, ¿no? Bien, cuando le preguntan a Jesús lo mismo, bueno, ¿cuándo va a ser el fin? ¿Cuándo va a ser tu venida? ¿Cuándo se va a acabar el mundo? ¿Cuándo viene ese tiempo? Y entonces Jesús les dio una serie de señales que tenemos ahí en los primeros versículos del Evangelio de Mateo, ahí hasta el versículo 14, y Jesús dice, eso será principio de dolores. Entonces vemos que esa primera parte de la respuesta de cuándo vendría el fin, Jesús hace un alto para decir, pero aún no es el fin, sino que eso será principio de dolores. Lo puedes leer en Mateo 24. Pero aún no es el fin, eso será el principio de los dolores. En ese momento, Jesús está comparando el tiempo del fin con un parto. Por eso dice principio de dolores. Lo está comparando con un parto porque ya
Isaías había hablado del tiempo del fin, de detalles del tiempo del fin como de un parto. Entonces Jesús toma la escritura para decir, eso es el parto. Ahí empiezan los dolores. Y entonces, ¿qué son el principio de dolores? ¿Qué nos dice Jesús en esa escritura de Mateo 24? Aquí lo tenemos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, el tiempo del fin lo podemos comparar también con un parto. Eso es lo que nos dice la Escritura. Nos lo decía ya Isaías y luego Jesús lo recuerda, como un parto. Ese parto se inicia con dolores y continuará con dolores hasta el nacimiento. Ahora sabemos por el parto que los dolores van en aumento. Cada vez las contracciones se hacen más cerca una de otra, ¿verdad? Más frecuentes, y van en aumento también con el dolor. Se van haciendo más duras de llevar, más difíciles, más fuertes. Bueno, pues esa comparación nos vale para entender que desde que empieza los dolores del parto hasta que venga Jesús, ahí será el alumbramiento. ¿Cómo sabemos que es el alumbramiento cuando venga Jesús? También tenemos que remontarnos a Isaías, porque es en los profetas donde ya Dios había revelado, Dios ya les había mostrado a ellos que la tierra iba a dar a luz. ¿Qué iba a dar a luz la tierra? Los muertos. Así que el parto es la resurrección de los muertos. El parto final que ocurrirá cuando Jesús esté llegando a la tierra, cuando Jesús venga, es que los muertos en Cristo resucitarán, saldrán de sus tumbas, porque habrán recibido una transformación que les resucita, pero a una vivencia, a una vida mucho más poderosa, con cuerpos gloriosos, cuerpos nuevos, cuerpos poderosos, cuerpos eternos. Entonces, ese es el parto, ese es el secreto, eso es lo que nadie, excepto Dios, podía revelar a la humanidad. Que Dios se ha reservado un día en el que los que han muerto en Él resucitarían con su gloria. Ese es el parto del que estamos hablando, que ocurre con la venida de Jesús. Después Pablo, como iremos viendo, lo explicaría muy bien en sus cartas, en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses 4. Pablo iba a enseñar a la iglesia estas cosas con detalle. Pero entre tanto, lo que cabe esperar es que lo que empieza con guerras y rumores de guerras, lo que está empezando como terremotos, ya lleva un tiempo, ¿verdad? Terremotos, epidemias, hambre, eso va a ir a más. Va a ir en aumento, o está yendo en aumento ya, porque ya hace un tiempo que empezó. No ha empezado ayer. Ya lleva un tiempo en marcha el parto. Entonces, lo que cabe de esperar es que veamos cómo aumentan esas cosas de la misma manera que cuando empiezan las contracciones, ya lo que cabe esperar es que vayan a más hasta que venga el bebé, ¿no? Iba a decir algo, pero no me
Sí, si tenéis cosas está muy bien, pero escribidlas y luego las hablamos con mucho gusto. Bien, luego tenemos otro concepto muy importante en el tiempo del fin, hablando de los tiempos, que es los últimos 7 años. Los últimos 7 años. Ahí empezamos a hablar de un tiempo muy específico, 7 años. Algunos han dicho que esos son los años de tribulación, pero no es así. Eso no es bíblico. Nunca la Biblia habla de 7 años de tribulación. La Biblia habla de los últimos 7 años como los años en que se ha dado un pacto entre los distintos políticos, gobernantes, y uno de ellos es el anticristo. Pero el anticristo no se revela en ese tiempo, ni tiene poder para actuar en ese tiempo, no como anticristo. Entonces esos son los 7 últimos años. ¿Cómo sabemos que son 7? Porque Daniel recibió esta revelación en el capítulo 9 de su libro, cuando Dios le dijo que vendría en el futuro un pueblo con un príncipe que confirmaría un pacto con muchos por una semana. Está traducido, por eso digo una semana, porque así es como está traducido en la Reina Valera del 60. Pero la palabra utilizada para semana no significa necesariamente 7 días. La palabra significa setena, es decir, periodo de 7. Así que lo que dice el original es, y por una setena será confirmado un pacto con muchos. Como esa palabra se utiliza para semana, porque una semana es una setena de días, sin embargo, en este caso no es una setena de días, sino de años. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Dios iba a ampliar esa revelación e iba a mostrar que estaba hablando de años, no de días. Entonces sabemos, y lo iremos analizando y veréis que es así, que Dios revela qué ocurrirá en los últimos 7 años de la historia tal y como la conocemos ahora, hasta la venida de Cristo, hasta el parto, etc. Los últimos 7 años. Así que eso es un tiempo capital también, 7 años. Luego tenemos, nos estamos cada vez acercando más, luego tenemos lo que consideramos el tiempo del anticristo o el gobierno del anticristo. El tiempo del anticristo, si lo dejamos ahí, pues podríamos considerar un tiempo muy largo porque el anticristo podría estar viviendo ahora mismo y seguramente lo esté. Pero el gobierno del anticristo es diferente. Es el tiempo que él tiene para actuar como anticristo. Y por la Escritura sabemos que esos son 3 años y medio. 3 años y medio. Lo habíamos comentado el otro día cuando nos fuimos al Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5. Leemos claramente, se le dio autoridad a la bestia, que es el nombre que se le pone en ese capítulo 13 de Apocalipsis, se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que sabemos que el anticristo solamente tiene autoridad o permiso de parte de Dios en la tierra para llevar a cabo esa obra de maldad durante 3 años y medio. No podrá actuar más tiempo. Después se le acabó el tiempo y cesará su obra. Pero es importante en la Escritura saber que ese será el gobierno del anticristo. Tenemos también otros conceptos, como por ejemplo
la segunda venida de Jesús. También es un tiempo determinado. Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe, ¿verdad? Pero hay un tiempo determinado para eso. Hay un momento, hay un día, hay una hora, hay una fecha fijada en los cielos que no ha sido revelada, no nos es revelada. Así que cuando los seres humanos, es comprensible porque todos tenemos mucha curiosidad por saber ese día, solo con que nos digan que es un día secreto ya todo el mundo lo quiere saber, ¿no? Y a veces se ha cometido el error de poner una fecha. El Señor va a venir tal día, tal día. Bueno, todas las fechas que se han puesto hasta ahora estaban equivocadas, porque el Señor no ha venido. Así que tenemos que dejarlo reservado, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá el Señor? Nadie lo sabe. Sabemos que será en el tiempo del fin. Sabemos que será en los últimos días. Sabemos que será en un momento determinado de la historia. Sabemos que será el día en que los muertos resuciten. Sabemos que será... Todo eso pero no podemos ponerle una fecha. Porque no sabemos cuándo será, pero vendrá. Eso sin duda. Y Jesús la describió diciendo, leemos Mateo 24, 29, 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí tenemos una descripción del propio Jesús cuando le han preguntado cuándo sería su venida. Y él, esto es lo que ha dicho. Así ha descrito Jesús su venida. Pero tendremos que esperar a saber cuándo. Seguiremos confiando. Llegará, ¿verdad? Una cosa podemos tener segura, que vendrá. Eso seguro. Luego tenemos otros muchos más conceptos del tiempo del fin que no da tiempo para explicarlos todos. Pero, por ejemplo, aquí hay un tiempo capital muy importante, que es la ira de Dios. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el momento en el que Dios derrama sobre la tierra el pago completo del pecado de la historia de la humanidad. Bueno, Jesús pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Claro. Jesús ha dado a la humanidad la oportunidad de recibir el perdón de los pecados. De manera que si tú y yo recibimos ese perdón de los pecados, quedamos liberados de la ira. ¿Entendemos? Quedamos liberados de la ira. ¿Por qué? Porque ya Jesús estaba recibiendo en su sacrificio ese pago, esa ira por nuestros pecados. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Ya ha sido hecho el pago de la ira sobre Jesús. Pero ¿qué ocurre con la humanidad que rechaza a Cristo? No ha recibido el perdón de sus pecados porque lo ha rechazado. Ha rechazado el perdón. Sin darse cuenta, han rechazado el perdón. Algunos dándose cuenta. Han rechazado el perdón. Entonces, ¿qué ocurre con todo el pecado acumulado? ¿Qué ocurre con todo el pecado de su vida? ¿Qué ocurre con todo el pecado? No hay solo pecados personales, hay también pecados colectivos, ¿o no? La guerra es un pecado.
Pero no es un pecado de una persona sola, es un pecado colectivo. Todos participan de ese pecado. O muchos participan de ese pecado. Es por poner un ejemplo. Por ejemplo, es un pecado colectivo el tomar una ley que te permite pecar. Es un pecado colectivo. Entonces, ese colectivo, llámase nación, llámese pueblo, llámese lo que sea, ese colectivo está rebelándose contra Dios, contra los principios divinos. Y eso es una ofensa que requiere pago. Ahora, si esa nación se arrepiente y se vuelve a Dios y recibe el perdón que Dios le concede en Cristo, entonces Jesús ya pagó por eso. Pero ¿qué pasa si no recibe ese perdón, si no acepta ese perdón? Pues cada uno de esos pecados, cada una de esas rebeliones son como gotas en una copa. Y esa copa se va llenando. Y cuando esa copa esté llena, Dios la derramará sobre la humanidad. ¿Sobre qué humanidad? Sobre la humanidad que no aceptó, no recibió a Cristo. Por eso cuando llegue la ira de Dios, el pueblo de Dios ya no estaremos aquí. Cuando llegue la ira de Dios, nosotros ya habremos resucitado. Esto es muy importante entenderlo, porque Dios nos libra de la ira en Cristo. Y esto es un concepto que Pablo también dejó impreso a la Iglesia. Él nos libra de la ira venidera, decía. Pero es un tiempo muy importante en la Escritura. Y Dios enfatiza ese tiempo y lo vamos a ver en Apocalipsis, por ejemplo, con copas. Las copas de la ira de Dios. 7 copas. 7 cosas muy grandes que van a caer sobre la humanidad después de la venida de Cristo. ¿Ves? Todas estas cosas nos ayudan a ver con perspectiva que el tiempo del fin es un tiempo que podíamos subdividir en otros tiempos. Principio de dolores, últimos 7 años, gobierno del anticristo, venida de Cristo, ira de Dios, etcétera. Podríamos poner más porque hay más. Quiero decir, hay más detalles que nos ayudan a subdividir ese tiempo. Pero ahí están esos tiempos capitales que sobresalen para ayudarnos a tener esa perspectiva un poquito más clara. ¿Hemos entendido esto? Muy bien. Gracias, Jesús. Pues si os parece, abrimos el debate. Muchas preguntas.